En Centroamérica, hablar de los ríos urbanos muchas veces es hablar de abandono, contaminación y olvido. Pero en los últimos años, esa narrativa está cambiando poco a poco. Pequeñas luchas que comenzaron como un murmullo entre tantas necesidades, llegan a nosotros casi como una obligación cívica. Y así, hoy, exploramos un proyecto que busca devolverle la vida a estos ríos que cruzan nuestra ciudad. En el episodio de hoy nos acompaña la doctora Sandra Gutiérrez Poisat, alguien que ha convertido la causa ambiental en su bandera personal. Y para quien, lo que comenzó como un gusto por la arquitectura se convirtió en una carrera marcada por el deseo de entender la ciudad en su totalidad, sus espacios, sus habitantes y sus retos ambientales. Sandra se formó como arquitecta en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y muy pronto comprendió que el diseño urbano no podía desligarse de la naturaleza. Este interés la llevó a continuar sus estudios en el extranjero, obteniendo un máster en diseño urbano en la Universidad Tecnológica de Delft, Holanda, y un doctorado en geografía y organización de espacios en la Universidad de Montpellier, Francia. Fue ahí donde nació la semilla de su compromiso con los ríos urbanos, entender cómo integrarlos a la vida de las ciudades y no verlos solo como desagües invisibles. A su regreso a El Salvador, Sandra ya era otra persona. Venía con una visión diferente, en la que las ciudades, como San Salvador, debían reconciliarse con los ríos, en especial con el Acelguate, un río que atraviesa la capital y refleja nuestras contradicciones sociales y ambientales. Y así, desde su trinchera, desde la docencia universitaria hasta la investigación aplicada, pasando por los proyectos como el Acelguate 10 kilómetros, ha buscado tender un puente entre la academia, la ciudadanía y la gestión pública. Hoy hablaremos no solo sobre proyectos académicos, sino una lucha personal y profesional que busca recuperar un río que muchos dan por perdido. Porque aunque no nos demos cuenta, detrás del ruido de la ciudad, el murmullo de la naturaleza todavía persiste. Doctora, ¿qué le pareció estar en Proyecto Chachalaca? Me encanta, de verdad. Como le dije al inicio, yo soy súper fan de los podcasts. Ando buscando, tengo de todo tipo de podcasts, desde podcasts de meditación hasta podcasts empresariales, hasta podcasts de todo. Me encanta. Es un formato que me parece de plática súper constructiva. Hay de todo, ¿eh? También hay otros que no son muy constructivos, pero que en el caso nuestro nos permite llegar a audiencias más allá de la radio, aprovechar las redes, aprovechar el internet, la conectividad más amplia que tenemos ahora y nos permite también como poder acercar a veces complejos procesos o elementos o temas que pueden desde una perspectiva más académica o profesional tratarse de una manera muy sofisticada en la forma como lo expresamos y lo transmitimos, a un formato más cotidiano del día a día, de la plática con mi vecino, la plática con la persona que me encontré en el mercado, etcétera, y que tiene un tremendo valor. Entonces, a mí me encanta. Estoy contenta. Y siempre Gracias. bienvenida. Bueno, en estos próximos, vamos a tener muchos episodios. Yo creo que ya me voy a hacer gran amiga del Proyecto Chachalaca. Siempre bienvenida. En estos episodios vamos a estar hablando sobre un proyecto maravilloso que tiene como objetivo recuperar en varias etapas, en varios años, el río Acelguate, y que esto se pueda replicar en muchos otros ríos urbanos. Y bueno, ojalá y no solo en los ríos urbanos, sino que más adelante esto ya se vuelva más que una moda, un estilo de vida nacional. Así que comenzamos. Y nuevamente muchas gracias por su tiempo, doctora. La verdad es que ha sido una conversación muy interesante en varios aspectos. Gracias. Muchísimas gracias, Salvador. ¿Me puedes decir Sandra? Sandra, ok. De ahora en adelante, Sandra. Sandra, mejor. Comenzamos. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca. Este es el episodio 102. En este episodio especial nos acompaña la doctora Sandra Gutiérrez Poisat. Bueno, sin la T. Poisat. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Salvador. Muchas gracias. Gracias por la pronunciación. Mire, yo estuve practicando todo el fin de semana, totalmente. Perfecto. Bueno, siempre hacemos estas preguntas como para poder conocer a nuestra invitada y sus puntos de vista y siempre ponerle en peligro o predicamento, ¿verdad? Así que la pregunta disruptiva de hoy, doctora, ¿qué deberíamos de entender como el ecosistema del ser humano? Bueno, cuando nosotros pensamos que los seres humanos somos una especie más en este planeta, pues cada una de las especies que habitan este planeta crean
su propio ecosistema, su hábitat, el espacio donde van a desarrollar su vida y sus actividades diversas, ¿no? Entre simplemente subsistencia, pero también actividades un poco más complejas. Por ejemplo, los sonpopos son una organización súper compleja que tienen unas estructuras subterráneas fabulosas, una arquitectura fantástica. Las abejas también crean sus propios hábitats. El ser humano ha creado su propio hábitat también. Entonces, el ecosistema humano es una combinación de ese hábitat, ya sea urbano o rural, lo podemos ver en diferentes tipos de territorios donde nosotros intervenimos, transformamos y realizamos una serie de actividades más o menos complejas, ¿verdad? De vida cotidiana, pero también más allá pensamos, creamos, somos artistas, somos científicos y entonces ese hábitat es al que estamos, digamos, nosotros como más acostumbrados, pero hay que tener en cuenta que ese hábitat o ese ecosistema está interactuando constantemente con todos los otros ecosistemas. Así es que no estamos aislados, no vivimos en una burbuja. Creo que parte de entender esa humanidad es entender cómo nos situamos en relación al resto de las especies. Y aquí no hablo solamente de flora y fauna, hablo también de minerales, del subsuelo, del agua, del aire, de una serie de elementos que están aquí, que son vivos y que coexisten con nosotros. Yo de esa manera lo percibo. Ok, una serie de interacciones complejas del ser humano con la naturaleza. Donde nosotros simplemente creamos, o sea, creamos casas, edificios que llamamos podríamos llamar nuestro hábitat, nuestro hábitat. Pero que también históricamente a lo largo de la humanidad hemos estado expuestos a diferentes. Mire que bien curioso, porque si lo analizamos así, viendo para atrás y viendo las otras especies, hay especies que se amoldan o se adaptan, sería la palabra, a un ecosistema, ¿no? Uh-huh. Y participan de él. Pero hay especies que ya tienen la capacidad como para poder modificarlo, como por ejemplo estos animales los castores, por ejemplo. Los castores que son tienen un fantásticos. efecto increíble en la naturaleza y en los ríos, donde Uh-huh. y casualmente de los ríos vamos a hablar ahora, ¿no? Y ahí tenemos al ser humano que tiene otra capacidad maravillosa para destruir ecosistemas, por lo que pareciera ser. Pero para crear también. Correcto. Creo que tenemos ambas capacidades. Es lo que uno decide. Uh-huh. Bueno, esta segunda pregunta es la de rigor, la que siempre hacemos a nuestros invitados. ¿Quién es la doctora Sandra Gutiérrez Poisat? Cuando usted me mandó la lista de preguntas, esa pregunta me llamó la atención porque creo que puede tocar una vertiente profundamente filosófica y le podría contestar que no sé quién es. Es decir, estoy en proceso de conocer a este ser humano. Tengo ya varios años en esta vida de tratar de comprenderla. Pero por otro lado, pueden haber diferentes dimensiones, ¿no? Puede haber una dimensión completamente profesional. Yo le mando mi CV, usted lo lee y dice, esta es Sandra Gutiérrez Poisat. Esa es una dimensión. Pero por otro lado, hay una dimensión también familiar. Me puedo definir a partir de las relaciones de mi familia, de mis ancestros, de las nuevas generaciones que vienen. Y allí hay toda una constelación de relaciones que también definen a Sandra Gutiérrez Poisat. Puedo definirme a partir de otras actividades que me parecen sumamente profundas. Por ejemplo, el arte. Me encanta los procesos artísticos, la forma como los artistas observan el mundo y el universo y crean. Allí hay algo que me apasiona. Me apasiona la tecnología. Me encanta entender las máquinas. Me encanta observar los procesos de producción de algo. Me encanta entender cómo la tecnología se puede adaptar a la vida cotidiana y bueno, gran parte de mi formación académica y profesional ha sido en entornos de alta tecnología. Entonces, eso me apasiona. Me apasiona la naturaleza también. Es decir, yo soy capaz de pasar todo un día observando cómo las hormigas pasan, sí, o llevo notas en mi jardín para entender por qué un colibrí llega y toma pedazos de telarañas. ¿Qué es lo que hace con eso? O por qué en la noche, cuando llega el tacuacín a comer a mi casa, el compost que preparo, este tacuacín se baña en la fuente de los pájaros y creo que lo hace con una gran alegría, ¿no? O sea, es decir, ese tipo de cosas yo las observo de día, de noche y me apasionan. Es decir, creo que Sandra Gutiérrez Poisat ha sido en esta vida
una niña curiosa y sigue siendo una niña curiosa. Ok, Eso es precisamente era lo que le iba a decir, que usted tiene este como interés de descubrir el mundo, de explorarlo. Qué interesante, siempre, no definitivamente. deberíamos de perderlo. Hay que seguir siendo niños. Totalmente. ¿Qué palabra diría que la define a usted? Una palabra, si tuviera que elegirla, ¿cuál sería? Curiosidad. Curiosidad. Sí. Ok, qué interesante. Bueno, esta otra pregunta también es para poder conocerla. ¿Usted tiene un momento antes y después, un momento canónico, como llaman algunas personas, que le gustaría compartir de su vida? Yo creo que hay varios. Esos momentos se dan en diferentes etapas de la vida. Hay momentos, por ejemplo, cuando un niño descubre algo que le apasiona. Por ejemplo, cuando pude ver por dentro cómo era un panal, fue un momento fantástico. La geometría interna de los panales me apasiona porque, claro, tiene parte de una creación de la naturaleza, pero al mismo tiempo hay que entender procesos matemáticos, hay que entender elementos bien prácticos de cómo construir. Eso me apasiona, eso lo descubrí chiquita. Ok. Ese es un momento para mí fundamental. El momento en el que abre un primer panel. Sí. Ok. Hay otros momentos más adelante que pueden vincularse a otros temas, ¿no? Por ejemplo, me encanta viajar. La primera vez que me subí a un avión, estaba muy pequeñita. Fue un vuelo muy corto entre Guatemala y El Salvador. Iba con mi mamá y con mi hermano y yo estaba encantada, feliz, y pedí irme al lado de la ventana porque quería ver cómo funcionaba el complejo sistema de las alas de los aviones. No lo entendía en ese momento, y saber cómo vuela un avión, o sea, todo el tema de la física es apasionante, pero me recuerdo que automáticamente se me salieron las lágrimas y no las podía contener y no sabía por qué estaba llorando. Y después entendí que era porque tenía una profunda emoción y esa era la forma de expresarlo, ¿verdad? De una niña. Yo creo que esos momentos uno los tiene que guardar con mucho cariño, pero más adelante cuando viajé por primera vez como mochilera, entonces ahí fue otro momento espectacular. Me di cuenta que mi vida podía caber en una mochila y que no necesitaba más que mi pasaporte y la gana de andar. Sí, que se puede sobrevivir, o sea que uno es capaz de vivir con tan poco que pueden pasar. O sea, tengo infinitas historias de mochilera, de enfrentarme a situaciones que uno piensa que le van a crear problemas, y al contrario, yo creo que son enormes desafíos para darnos cuenta que la vida puede ser muchísimo más simple de lo que nosotros creemos. O sea, si uno es mochilero, a veces come, a veces no come, a veces encuentra quien le dé raya y a veces no, y se puede quedar en un lugar y es, oh, sorpresa lo que se descubre ahí. A veces hay donde dormir, a veces no, a veces se llega tarde a un camping y una tormenta está cayendo y uno se moja todo antes de entrar a su tienda de campaña. A veces, o sea, pasan tantas cosas. Esos son pequeños momentos que yo llamaría de completa transformación del ser humano. Okay. Pero sí, así, o sea, no diría uno solo. Sí, claro. Son varios. O cuando fui por primera vez a estas universidades de tremendo entorno de alta tecnología, entrar a un laboratorio súper sofisticado de nanotecnología y ver todos los procesos que estaban sucediendo allí es fascinante, fascinante. Entonces son pequeños momentos, ¿no? Como pequeños instantes de la vida que lo transforman. Que son lindos, claro que sí. Yo siempre he pensado que esos momentos son como pequeños pliegues en este hilo que es la vida, la historia que uno va. Y hay que abrazarlos con cariño, hay que disfrutarlos en ese momento porque no van a durar, desaparecen. Y no van a volver. Y no van a volver, pero se quedan en esa conciencia interna que tiene también Sandra Gutiérrez Pazá y que todos tenemos, ¿no? Por supuesto. Qué interesante. Bueno, y hábleme un poco de cómo llegó a este tema de la conservación del medio ambiente. Yo creo que ese es un tema, para mí, de un lento pero consciente y profundo proceso de desaprender, porque para poder visibilizar el tema medioambiental no como un problema, sino como una enorme oportunidad planetaria, hay que desaprender todo lo que hemos aprendido, o casi todo, por lo menos desde mi profesión, ¿no? Mi profesión inicial es arquitecta y como arquitecta, pues me dedico a la construcción. Pero desaprender los procesos tradicionales de la construcción para poder entender que se pueden elaborar estos hábitats de los que hablábamos inicialmente de una manera diferente, es un proceso
Es un proceso que implica mucho desapego, implica liberarse de muchos egos, porque claro, los arquitectos queremos ser estrellas, ¿verdad? Sí, del firmamento, muchos arquitectos de mi vida. ganarnos muchos premios, estar en un star system de arquitectura, no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces hay que liberarse de ese ego. Pero no dejar de creer en cosas maravillosas y que se pueden hacer cosas espectaculares. Pero para mí fue eso, desaprender la arquitectura para reaprender una nueva manera de construcción del hábitat. Ok, mire, qué interesante, porque creo que en este proceso de aprendizaje que tenemos tal vez en estos países de Occidente y muy certeramente en Centroamérica, estamos más enfocados en esta ilusión del progreso de destruir para avanzar con la mancha urbana y prácticamente no tomar en cuenta, porque yo pienso, miro, veo al ingeniero, veo al arquitecto desprovistos totalmente de cualquier elemento de conciencia social en alguna medida, conciencia medioambiental, así como que solo están diseñadas estas carreras para producir, para crear, para destruir y crear en lugares. Entonces, ese proceso de desaprender y renovarlo con esas intenciones personales creo que es fundamental y creo que no se hace mucho. No estoy tan de acuerdo. Yo creo que cada vez hay más colegas que entran en esta dinámica por diferentes razones, de diferentes maneras, cada uno en su propio proceso personal, no debería de unificarse. Hace poco estuve con unos colegas en Comasagua, en una finca preciosa que tienen, compartiendo una tarde de aprendizaje sobre el compostaje y de diálogo con la naturaleza, y me parece fenomenal. O sea, ellos llevan su propio proceso. Yo trabajo con colegas que son expertos en bioingeniería o con colegas que trabajan el hábitat precario o el hábitat rural, y hay gente aquí en este país haciendo cosas increíbles, y en Centroamérica también. Claro que hay otros motivos, ¿no? Es decir, hay otras formas de ver la arquitectura, pero yo creo que no deberíamos de desligar los procesos, y no creo que sea maldad profunda, porque en el fondo cada quien desde su perspectiva cree en eso que está haciendo. Lo que sucede es que deberíamos como de entender que eso que estamos haciendo no está aislado, tiene afectaciones, y deberían de ser afectaciones positivas en la medida de lo posible, ¿verdad? Y ahí pueden haber grandes discusiones, pero yo creo que hay mucha gente. Veo, por ejemplo, colectivos jóvenes trabajando arquitectura en tierra, arquitectura en bambú, agroecólogos trabajando junto con jóvenes arquitectos, construyendo huertos urbanos, colectivos de mujeres creando cooperativas de vivienda para ellas y trabajando en sus propias viviendas, en procesos constructivos amigables con la naturaleza, cooperativas de diversas personas mayores que están haciendo, que ya terminaron sus viviendas en Chalatenango y tienen un lugar bellísimo, bellísimo, con un río, con un paisaje fenomenal, y ellas, mujeres arriba de 60 años construyendo sus viviendas, no es fácil. Entonces todo eso a mí me emociona, yo creo que sí hay. Lo que pasa es que tenemos que tener más proyectos chachalacas para que eso se conozca. Sí, definitivamente. Bueno, mire, yo todavía estoy así como en un área gris en la que trato como porque yo sí entiendo que no hay como una maldad detrás de todo esto, pero podríamos decir que estructuralmente existe como cierto grado de ignorancia cuando uno empieza a estudiar una carrera. La carrera tiene un enfoque, y eso es a veces lo que yo cuestiono, porque el enfoque no está en, digamos, que comprender los efectos de lo que uno va a hacer, por ejemplo, en ingeniería. O sea, uno va a hacer algo, ¿qué efecto va a tener esto en el medio ambiente? ¿Qué efecto va a tener esto en la comunidad que está alrededor? Sino que para el ingeniero que diseña yo lo diseño. Ya alguien más se encarga de todo lo demás. O sea, desapegado totalmente de todo interés social o interés ambiental, por así llamarlo. Pero como le digo, sí, me parece increíble también hablar de estas propuestas que tiene la sociedad civil, propios grupos de profesionales que tratan de hacer como la diferencia, como usted lo comenta. Pero para mí es como hay algún problema en estas formas académicas que se han desarrollado para crear la profesionalización. Sí, pero yo creo que también ese es un proceso de larga data, ¿verdad? Porque la forma en la que se ha aprendido y enseñado a lo largo del tiempo ha sido muy diversa, es decir, desde instituciones verdaderamente terroríficas donde los estudiantes no podían decir nada, cuestionar nada, y la autoridad del docente era sacra palabra, ¿verdad? Hasta entornos un poco más abiertos, pero eso ha tenido que sufrir transformaciones profundas. Usted mencionó en algún momento este tema del progreso, esa idea de
que el progreso está a costa de todo, ¿no? Y que debemos de tener mente progresista, pero ¿qué realmente es el progreso? Correcto. El progreso será transformar completamente un planeta y volverlo invivible. Sí, exactamente, o tratar de entender que coexistimos con otras especies y que este planeta puede tener un formato distinto. Yo creo que ahí hay modos de entender, formas de entender que llevan a ciertos tipos de aprendizaje y a ciertos modelos educativos. Pero sí me parece que hemos tenido una transición lenta aproximadamente desde los años 70, cuando empiezan a aparecer las primeras alarmas serias sobre el medio ambiente. Antes no, antes pensábamos que este planeta era infinito, ¿no? La modernidad y el progreso fueron las grandes líneas, ¿no? Para hacer grandes obras de infraestructura, tremendos proyectos de ingeniería. Mire, todavía hay gente que piensa que el planeta es infinito y plano. Sí, claro. Entonces, digamos que no dejan de existir esas vertientes, pero creo que cada vez hay más conciencia. ¿Por qué? Porque ya estamos llegando a la crisis. Las olas de calor en Europa en este momento son claro ejemplo de ello. Las inundaciones en la Ciudad de México, en la Ciudad de Nueva York. Entonces, hasta que no llegamos a ese punto, a ese pequeño momento de crisis que nos afecta personalmente, hasta entonces no nos empezamos a dar cuenta. Sí, es parte del modus operandi de nuestra especie, lamentablemente. Aprender por la mala. Mire qué terrible. Bueno, vamos a comenzar con el tema de los ríos urbanos, que es por lo que hemos decidido hacer esta pequeña entrevista. Bueno, van a ser varios episodios por lo que estoy... Creo que van a ser como 5 por lo menos, Salvador. Así estamos viendo. Bueno, yo creo que es importante comenzar por eso, por la definición de lo que es un río urbano y las características generales que estos tienen. Porque mire, uno dice río urbano, mezcla las dos palabras, dice río urbano, debe de ser un río que pasa por la ciudad. Más de alguno ha de pensar que tal vez es un río que hace freestyle o hip hop o algo por el estilo, pero para comenzar, ¿cómo definiría usted un río urbano y qué lo diferencia de otros sistemas fluviales, así como quebradas? A ver, a mí me gustaría comenzar ahí con el río. Yo creo que en algún momento una de las frases que a mí me parecen lapidarias para entender un río y el contexto urbano es que la ciudad o el contexto urbano es algo que le pasa a un río, es un elemento del río. El río pertenece a una cuenca muchísimo más amplia que una ciudad. La ciudad está dentro de esa cuenca. Probablemente hay varias ciudades dentro de esa cuenca. Entonces, esa cuenca tiene elementos naturales, elementos de ruralidad, elementos o territorios, digamos, territorios naturales, territorios rurales, territorios periurbanos, es decir, esas fronteras de las ciudades, y territorios urbanos. El río urbano es ese pequeño tramo de río que atraviesa una ciudad, pero el río es mucho más grande que eso. Claro, por supuesto. Podemos ver el río Lempa, por ejemplo, que nace en Guatemala, cruza por parte de Honduras y después viene aquí al Salvador. Exactamente. Entonces, ahí hay, digamos, hay que entender ese territorio más amplio. Entonces, la ciudad es algo que le pasa a un río, siempre, ¿sí? Ok. Bueno, históricamente las sociedades siempre han buscado asentarse a las proximidades de un río para poder subsistir, y es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante en la historia del río Acelguate, por ejemplo, que incluso está narrado en las bitácoras de la fundación de la segunda ciudad de San Salvador. Cuando nos movimos de la Bermuda para acá. Correcto, correcto. Entonces, aquí vamos a ver, porque yo puedo entender entonces el río como este elemento que viene de un cuerpo de agua más amplio y que siempre busca el mar. Pero ¿cómo lo podemos distinguir de quebradas y como tal qué es una quebrada? Bueno, ahí creo que son términos que se han ido manejando de acuerdo al tamaño del cuerpo de agua, ¿verdad? Una quebrada la podemos entender como un pequeño río, a veces tiene agua, a veces no tiene agua. Les decimos aquí quebradas de invierno, por ejemplo. Que solo en invierno tienen agua. Claro, cuando llueve tiene agua, pero el cauce se queda en el verano, se queda sin agua, y cuando viene la lluvia, pues ese cauce se llena de agua y aparece la quebrada. Hay diferentes formas de entender el agua. Los nacimientos de agua son otro elemento muy lindo aquí en el país. En los ríos, en las ciudades, que yo he recorrido varios de ellos, hay muchísimos nacimientos de agua, y eso tiene que ver con la composición del suelo y toda la conformación geológica del suelo y la forma como el suelo también se mueve. Entonces, al haber movimientos telúricos, de repente allí hay
oportunidad de que agua subterránea pueda brotar, o por ejemplo, también vinculado a otro tipo de elementos naturales como son los volcanes, o por ejemplo hay sitios donde la gente dice el agua caliente. Sale el agua caliente de la tierra, son pequeñas fumarolas con agua que viene de los volcanes. Hay muchísimas formas de llamarlo, ¿verdad? Entonces ahí van formándose riachuelos, quebraditas, quebradas de invierno, quebradas que están vinculadas a nacimientos de agua, que tienen un ritmo de acuerdo a las estaciones, de acuerdo al tipo de composición geológica, de acuerdo a los movimientos sísmicos, a la vegetación, todo eso las define. Un río es algo un poco más grande, ¿verdad? El río pertenece a una cuenca. Por ejemplo, el río Lempa es la cuenca más grande de este país y es una cuenca tripartita. Una vertiente viene desde Honduras, la otra de Guatemala, y nosotros recorremos, o sea, el río recorre gran parte de nuestro territorio, pero depende de otros países, por ejemplo, ya en términos administrativos. Allí estamos hablando de una gran cuenca, pero dentro de esa cuenca hay subcuencas y microcuencas. El Acelguate es una subcuenca del río Lempa, pero la Quebrada del Piro es una microcuenca dentro de la subcuenca del río Acelguate. Es decir, esas son como definiciones, nomenclaturas que sí, para poder entender el sistema, ¿verdad? Pero en realidad, si lo vemos desde otra perspectiva y quitándole todos esos nombres y jerarquías, es todo un sistema interconectado. Por ejemplo, si analizamos la red de ríos dentro de la cual está el río Lempa, tendríamos que analizarla desde el sur de Estados Unidos hasta el Canal de Panamá. Todos están conectados, absolutamente todos. Entonces es una gran región donde pues habría que entender cómo funcionan los ríos en México, en las zonas desérticas, las zonas de alta montaña, los sistemas lacustres, por ejemplo, donde está la Ciudad de México, cómo funcionan los ríos en sus salidas a las vertientes en el Atlántico, en el Golfo de México, en el Pacífico, en el Caribe, por qué se paran en Panamá, qué sucedió con esa gran obra que es el Canal de Panamá. Precisamente eso es lo que iba a preguntar, porque usted narra desde el norte, ¿verdad?, el continente americano, hasta el Canal de Panamá, porque me imagino que el dragado que se hizo en el Canal de Panamá interrumpió mucho. Ahí se detienen, ¿verdad? Entonces, allí hay una intervención humana clara que detiene todo ese sistema interconectado. Pero de todas maneras, igual los ríos van a seguir como interconectándose de alguna manera con los océanos y con la otra serie de elementos que tenemos en tierra firme, incluyendo las ciudades. O sea, en ese contexto, realmente uno se da cuenta que ser arquitecto es una cosa pequeñita y que hay que tratarla con cariño y hay que verla en ese contexto muchísimo más grande que es el planetario. Totalmente de acuerdo. Mire qué interesante. Y ahora tengo otras dudas aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en otros episodios hablábamos de los ríos subterráneos, que son ríos que van por debajo. Entonces, con lo que usted me acaba de decir, entonces yo llego a la conclusión de que estos nacimientos de agua pueden darse casi en cualquier altura. Bueno, me imagino que de cierta altura para arriba ya se vuelve un poco más difícil, ¿no? Pero estos nacimientos de agua tienen la característica de que la composición de la tierra y la presión hídrica que tiene por debajo producen este nacimiento de agua. Pues creo que eso se lo puede responder mejor un geólogo o un hidrólogo o alguien que conozca mejor sobre el tema sísmico, para que yo no. Yo entiendo como la parte más básica de esos procesos, pero ciertamente la conexión que existe entre el agua superficial y el agua subterránea desde los grandes acuíferos, que son enormes contenedores que tenemos en el subsuelo y que dependen profundamente de cómo manejamos nosotros toda la capa superficial de la tierra y cómo permitimos que se infiltre el agua a esos grandes acuíferos, o procesos, por ejemplo, como los movimientos de agua entre las capas de la tierra, porque el agua se está moviendo, se infiltra, pero también se mueve dentro de la tierra. Hay desplazamientos de agua en el subsuelo
que eventualmente pueden llevar esa agua a ser depositada en un acuífero o se mantiene en el subsuelo mismo. Va a depender mucho de la composición de esas diferentes capas de tierra, la llamamos, ¿no? Pero son minerales, diferentes tipos de suelos. Por ejemplo, nosotros le hemos agregado desde hace muchísimo tiempo una enorme capa de material de desecho, plásticos a la tierra. Y ahora hay zonas donde en los ríos, por ejemplo, que son usualmente utilizados para ir a botar basura, la vegetación ha crecido sobre esas capas y cuando usted escarba un poco lo que hay es basura debajo. Esa es una capa que nosotros en este periodo antropocénico hemos depositado en la tierra, ¿no? Así es que también esa es otra capa. Increíble, ¿verdad? O sea, las generaciones siguientes, cuando, o sea, dentro de tantos siglos van a hacer un corte en la tierra. Va a encontrar basura, sí, aquí está. plásticos. Correcto. Sí, sí. ¿Cómo llamarían esta la plasticozoica? Tal vez. Probablemente, no sé el nombre, pero ¿Qué nombre nos van a poner? sí, es decir, nosotros encontramos vasijas, pero los futuros arqueólogos en este planeta van a encontrar plásticos. Entonces, eso para decirle de que toda la interconexión que hay entre todos esos cuerpos superficiales o subterráneos de agua, los océanos, toda lo que tradicionalmente hemos llamado el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Ese bello esquema intachable del agua, lluvia que cae y se infiltra y está en los ríos y es perfecto, que aparece en casi todos los libros de ciencias naturales. No es así. Es decir, sí es así, pero nosotros lo hemos modificado profundamente. Sí, terriblemente, sí. Pero es que es tan complejo este asunto. Bueno, y coménteme un poco sobre estos factores que contribuyen a la contaminación. ¿Quiénes intervienen directa o indirectamente? En la contaminación específica de los ríos, yo creo que hay diferentes elementos. El más evidente y por el cual todos nos preocupamos es la basura, pero la basura visible, ¿verdad? Plástico. El plástico. Bueno, yo he visto en el Acelguate desde latas y pedazos de plástico, ¿no? Hasta sofás, camas, pedazos de carro, refrigeradoras, o sea, ahí va todo. Todo lo que nosotros desechamos termina en algún momento en un cuerpo de agua. Y digamos, ese es como el primer gran contaminante que nosotros vemos físicamente. La basura visible. La basura visible. De aproximadamente 5,000 toneladas de basura que se producen a diario. Creo que ahora es más en el país porque estos son datos que yo tengo del 2018, o sea, están bastante desactualizados, debe de haber más basura. De esas casi 5,000 toneladas de basura diaria, solamente 800 de esas toneladas tienen cierto tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué se hace con toda esa otra basura? Termina, bueno, en el mejor de los casos en uno de estos espacios donde se maneja y se controla la basura, que llamamos botaderos controlados, pero casi siempre lo que sucede es que esa basura termina en un río, en un botadero, ¿no? Entonces, ese es, digamos, uno de los contaminantes más evidentes y quizás el que nos mantiene preocupados, ¿no? Con ciertos niveles de preocupación, ya estamos siempre hablando de eso. Pero hay otros tipos de contaminantes invisibles, pero que están allí, son muy nocivos, algunos de ellos. Por ejemplo, los desechos de ciertas industrias que no tienen tratamiento. No estoy hablando solo de la gran industria, también pequeña y mediana industria que descargan en los ríos sin que exista ningún tipo de tratamiento de esas aguas. Por ejemplo, la industria farmacéutica, los contaminantes que nosotros mismos con las medicinas que utilizamos a diario descargamos en los cuerpos de agua a través de los sistemas de drenaje de nuestras casas. Esos contaminantes no se ven, no sabemos cuál es la composición química que tienen o la combinación de diferentes tipos de contaminantes y qué causan o qué pueden causar. Hay algunas investigadoras en este país que están ya trabajando sobre ese tipo de contaminación. De hecho, esta semana pasada me parece que salieron unos anuncios, bueno, apareció en Facebook la noticia de que alguien había contaminado y que había transformado de color azul claro el río Acelguate, me parece. Precisamente por este proceso de que muchas empresas lo que hacen es utilizar estos ríos para poder evacuar este tipo de Claro, químico. Entonces aparece de todos colores. Yo he visto ríos amarillos, ríos rojos, ríos azules, verdes, de todos colores. Ese es otro tipo de contaminación mucho más compleja de tratar porque pues
se dificulta identificarla a menos que lleve un cierto tipo de colorante. A veces no tiene colorantes, pero ahí está. Entonces eso causa completas alteraciones a los ecosistemas riparios y claro a la salud, ¿verdad? De todos los seres que se nutren de esa agua de una u otra manera. Ese es otro tipo de contaminación. También está la contaminación de nuestras descargas domiciliarias. El día a día nuestro, cada vez que usted va al baño y echa el agua en su inodoro, si es que tiene un inodoro en su casa, contamina. Si no tiene una letrina al aire libre, también contamina. Es decir, toda esa descarga orgánica causa unos niveles de contaminación tremendos, porque los ríos son capaces de regenerarse hasta cierto punto, ¿no? Si nosotros sobrepasamos la capacidad de autorregeneración del río, entonces ya no lo va a poder hacer y ahí es donde el río ya es un peligro, ¿no? Para la salud. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, que este tipo de contaminantes no está estrechamente vinculado con otras ramificaciones. Por ejemplo, nosotros tomamos agua de esos ríos para producción agrícola. Los regadíos, sistemas de riego, ya sea de la gran agroindustria o de pequeños productores, salen de esos ríos. Y esa carga contaminante más invisible, que no es el plástico tradicional, va a pasar necesariamente a todo lo que se esté produciendo. Y mire, casualmente, por ejemplo, el río Acelguate, eso significa en náhuatl, o por lo menos una de las traducciones posibles que tiene, que es este río de regadío. Sí, exacto. El Acelguate tradicionalmente ha sido parte de ese río, ha sido un río del cual se toma agua para regar. Entonces, pero eso nosotros lo que estamos haciendo es un círculo nocivo, pero tremendo, ¿no? O sea, yo en lugar de tratar desde mi casa ese desecho, lo lanzo al río, el río lo lleva a un lugar de producción, yo después tomo ese tomate, ese pepino o lo que sea y me lo vuelvo a comer con todo lo que yo mismo contaminé. Entonces, no tiene sentido, ¿verdad? Claro. Y bueno, pasando por esto y avanzando un poco en el tema, me gustaría consultar porque dentro de lo que pude conocer de lo que usted me compartió sobre la información del activismo que han realizado, comenzó un proceso que busca como revitalizar, podría ser, o curar, no sé cómo llamar este proceso, pero tratar de darle ayuda, porque yo lo podría plantear así como tratar de ayudar a que este río regrese a la forma original o de alguna forma sus aguas se vuelvan sanas. Pero ¿cómo comenzó digamos que esta idea de recuperar ríos urbanos? ¿Y cómo ha evolucionado con el tiempo? Eso no es algo nuevo, no es algo que comenzó conmigo. Yo he descubierto en mis investigaciones documentos que datan de los años 60 donde ya se alertaba que el río Acelguate estaba extremadamente contaminado y que había que hacer algo para descontaminar el río, especialmente vinculados a procesos agrícolas, porque son documentos que el entonces Ministerio de Agricultura encarga a una universidad inglesa y un equipo de expertos vienen a El Salvador y analizan cómo está el agua del río, porque esa agua era intensivamente utilizada para riego de cultivos. En los años 80, en el 81, previo a la guerra, se hace otro análisis del río, también vinculado a temas de producción agrícola, y los resultados siguen siendo lamentables. Entonces, ya hay alertas. Hay gente que ha estado diciendo, miren, hay que hacer algo con este río. Muy vinculado ciertamente al tema productivo agrícola, no urbano. El tema de los ríos en contextos urbanos es un movimiento que surge en Europa en los años 90. Empiezan las ciudades europeas a darse cuenta que esos cuerpos de agua que atraviesan sus ciudades extremadamente contaminantes son causa de enormes complejidades en el sistema de salud. Entonces empiezan a trabajar desde una perspectiva multidisciplinaria el tema de los ríos. Médicos, biólogos. De hecho, creo que los arquitectos y los urbanistas son casi los últimos que se van incorporando en estas discusiones. Pero ciertamente, por ejemplo, los largos procesos de descontaminación de ríos que han sucedido en ciudades como París o Londres, el Thames y el río Sena eran unos ríos, unas cloacas a cielo abierto, como es actualmente el río Acelguate. Y se han ido descontaminando poco a poco. Son procesos larguísimos. Lograr que ahora las personas se puedan bañar en ciertas partes del río Sena, en París, es un logro de años. Son procesos muy, muy largos de trabajo, de múltiples disciplinas para poder comprender cuáles son
los tipos específicos de contaminación y cuáles son los procesos que se deben de seguir para ir cada vez reduciendo más esas cargas contaminantes. Yo he visitado ríos en diversas ciudades europeas y cada uno de ellos tiene una aproximación diferente. También en América Latina hay muchísimas experiencias, en Estados Unidos, en Asia. Creo que fue un movimiento fuerte. Ahora hay una red mundial de ríos urbanos. Nosotros somos parte de esa red y estamos en colectivo constantemente discutiendo sobre los diferentes procesos. Entonces, ahí hay otro momento. Lo que pasa es que Centroamérica y El Salvador en ese momento no estaban todavía preparados, digamos, para poder trabajar ese tema. En El Salvador, de hecho, estábamos nosotros, los años 90 fueron años de reconstrucción después de la guerra. Creo que el río no era la prioridad en este contexto. Y luego, más o menos alrededor del cambio de siglo, ahí sí empieza a haber un movimiento más fuerte global de conciencia. Yo no sé si sería despertar de la conciencia, porque en realidad es un proceso de concientización prolongado, pero sobre todo creo yo generacional. Las nuevas generaciones toman el tema medioambiental como algo verdaderamente personal, porque esa es realmente su lucha, la preservación de este planeta, porque si no, ya no es posible que siga la vida en este planeta y eso les atañe directamente. Entonces, me parece que allí hay un movimiento muy, muy interesante que se empieza a gestar y que lo vemos ahora ya muy fortalecido, que también apoya estos procesos, entre otros, ¿verdad? Protección de bosques, protección del suelo, de toda la biodiversidad y se hacen más fuertes los temas de ríos, a tal punto que ciudades, por ejemplo la ciudad de Boston, bota completamente un viaducto y recupera parte de su río como un gran espacio público. Uh-huh. Y allí es donde nosotros, en una charla que viene a dar un colega muy querido, el arquitecto Fernando de Porras Isla, que trabajó en el proyecto de recuperación de 13 kilómetros del río Manzanares en Madrid. Fernando viene a El Salvador, da una pequeña charla sobre el trabajo que hicieron ellos en el río Manzanares y a partir de eso empezamos la discusión y le digo, Fernando, pues esto lo deberíamos de tener aquí también. Tenemos el río Acelguate y tenemos ríos en todas las ciudades, ¿no? El Río Grande de San Miguel, es decir, hay muchas oportunidades aquí. Hagamos algo. Y empezamos a trabajar. Allí comienza otra gran historia, pero digamos que es ese proceso que llega hasta esa charla de Fernando y a partir de eso, cómo se va desencadenando la siguiente fase de ese proceso. Pero como le digo, no soy yo la que comienza. Yo soy una pieza más en algo que se ha venido gestando desde hace tiempo y espero no ser la única pieza. Es decir, tiene que haber más. Esto es un tema colectivo, no es Sandra Gutiérrez. Por supuesto. Y es que yo creo que, volviendo a lo que le decía al principio, creo que el principal problema con el que luchamos aquí en nuestra región es desconocer. No comprender exactamente cuáles son las riquezas que nosotros tenemos aquí en el país. En el episodio anterior, el biólogo nos decía algo bien interesante y uno es que a veces no ama lo que no conoce y aquí tenemos muchas cosas que desconocemos. El valor que tienen las cosas que nosotros tenemos aquí, en otros países las quisieran, darían cualquier cosa por tener agua potable todo el tiempo en algunos países, por ejemplo, del Medio Oriente. Por ejemplo, algo tan pequeñito que me acaba de suceder. Creo que un gran tema para mí, además del tema de los ríos, es algo que he estado experimentando desde hace tiempo, es el tema de los jardines en las zonas urbanas. Nosotros queremos siempre tener ese jardín precioso, paisajista, con grama, todo controlado, ¿no? Esos son jardines lindos, ciertamente, tienen un cierto valor estético, pero muy poco biodiversos. Entonces, nosotros estamos constantemente colocando veneno, quitando las malas hierbas, hasta el nombre, ¿verdad? El nombre es terrible. Y al quitar toda esa biodiversidad, lo que estamos haciendo es que se pierda la capacidad del jardín mismo y de la tierra y de las plantas y de todo el sistema que viene detrás entre pequeños mamíferos, reptiles, hongos, micelio, arbustos, todo está interconectado, se pierde, ¿no? Entonces yo veo con mucha tristeza cómo las personas cortan esas malas hierbas. Entre comillas. O fumigan. Claro. Y para matar un zancudo, pero matan
todo lo demás y los zancudos siguen ahí, porque el zancudo se va a eliminar cuando haya un ecosistema lo suficientemente biodiverso para que hayan depredadores de ese zancudo. Sí. No se va a eliminar con una fumigación que es fatal, tanto para los humanos como para todo el resto de especies. Entonces, entender, por ejemplo, la jardinería desde otra perspectiva es un tema importantísimo y un tema que también tiene que ver verlo como un espacio que también ayuda a regular todas, por ejemplo, el efecto de los zancudos, todo. la tranquilidad en el medio ambiente. La infiltración a los acuíferos, el mantener, el revertir las islas de calor urbanas. Mientras más especies tengamos, habrá más interacción entre los diferentes componentes de ese hábitat y habrá mayor capacidad de ese entorno de resistir, por ejemplo, a lluvias fuertes, a inundaciones, a deslizamientos, a plagas, a islas de calor, que es algo que ya se está volviendo serio aquí, pero no insistimos en el jardín con grama. Mira, y que yo creo, porque sí me parece muy importante hablar un poco sobre el tema de la urbanidad, cómo la estamos manejando, porque uno puede ver otros países que tienen, digamos, que un diseño urbanístico más elaborado, que también tiene reglamentos que hablan sobre cómo se debe de mantener esta relación con el medio ambiente y la cantidad de zonas verdes que debería de tener la ciudad como tal, ¿verdad? Porque al final volvemos a lo mismo. Aquí vemos un área verde y decimos, ahí podemos construir algo, ahí podemos poner una cosita, podemos construir una casa. Y pues creo que es uno de los problemas que estamos también desarrollando. Costumbres malas, diría yo. Aún con la palabra mala tengo ciertas dudas de utilizarla. Por ejemplo, cuando usted habla de las malas hierbas, como aquello que no es agradable a este paisaje. Correcto, ¿sí? ¿Cómo no son parte de lo que nosotros comprendemos como algo bello, lo tildamos como malo? Mire, yo me he encontrado, por ejemplo, en ciudades en Alemania donde hay grupos que salen a la ciudad a ver dónde están aquellos pequeños pedacitos de la acera que se rajó para ponerse y allí salen las plantas y ponen semillas y todo. O sea, eso es lo que les ha quedado después de su progreso y su modernidad. Nosotros todavía no hemos llegado a ese punto. Y de hecho es ilegal en algunos lugares hacer eso, poner semillas o sembrar cosas. Aquí nacen las plantas en los viaductos, nacen en todas las aceras, en todos lados, porque nuestra región, la franja tropical de este planeta, es extremadamente bondadosa. Y nosotros insistimos en que eso no suceda. Yo tampoco, no creo que sea maldad, es pura desinformación. Correcto. Al darnos cuenta, por ejemplo, cuando yo empecé a ver esa cantidad de pequeñas hierbas lindísimas que nacían espontáneamente en mi jardín y las pequeñitas flores que tienen, y vi cómo temprano en la mañana las abejas llegan a tomar polen de esas flores y empezaron a aparecer una serie de diversos tipos de panales de abejas en mi casa. Entonces entendí la importancia de esas pequeñas flores. Para las mariposas es fundamental. Ahí empiezan, ahí las pequeñas mariposas recién nacidas toman polen de esas florecitas que nacen de esas malas hierbas que nosotros llamamos así. Esas hierbas además tienen unas raíces fibrosas, la mayoría de ellas, que son bien importantes para las primeras capas del suelo, porque esas pequeñas raíces oxigenan el subsuelo y permiten que el micelio, que es ese pequeño hongo que está en las raíces de las plantas, y que lo llaman el internet de las plantas, se puedan ir comunicando unas con otras y ayudándose entre ellas. Y al mismo tiempo ayudan a los procesos de mantener ese suelo saludable. Las hojas, ahí hay un mundo fascinante de todas las hojas y todo lo que usted saca de su jardín. Nosotros lo ponemos en bolsas plásticas y lo sacamos. Lo que usted está haciendo es botando una cantidad impresionante de dinero porque después va a tener que comprar abono para su jardín. Debería de dejar esas hojas en el jardín y aprovecharlas para crear hacer su propio la esponja. En el invierno, toda esa capa de hojarasca es una gran esponja que mantiene el suelo húmedo. Y cuando llega el verano no se necesita regar, porque además estamos regando con agua potabilizada, que cuesta traer a la ciudad, la traemos de muy lejos y estamos regando con esa agua, regamos la acera con esa agua. No deberíamos, o sea, esa agua debería de ser para consumo de nosotros, ¿no? De los humanos, de una de esas especies. Sí. Y aprovechar tener esa capa de agua lluvia concentrada que va a ir infiltrándose lentamente y va a permitir que se tenga que regar quizás 1 o 2 veces en la época seca.
Sí. Entender todos esos procesos creo que debería de ser parte de los currículums de todas las escuelas. Creo que ya hay algunos elementos, pero Sí. debería de ser algo que también incorporemos en nuestras normativas y que poco a poco vaya permeando a la cultura. Porque Totalmente. Es que hay una cosa, mire, muy interesante del proceso de aprendizaje. Cuando usted ha escuchado esta frase, si no te gusta la historia es porque te la contaron mal. ¿Sí? Así mismo creo que funciona con muchos temas. Si a uno tal vez no le llama la atención o no le interesa absolutamente nada del medio ambiente, es porque primero le contaron mal la historia y segundo no le explicaron que eso también nos mantiene vivos a nosotros. Y creo que es uno de los grandes problemas y retos que tenemos en esto de sí, la educación. pero hay, creo yo, iniciativas ya Sí, súper sí, sí. lindas, gente que está haciendo cosas valiosas. Hay que saber resistir. A mí me duele cuando en aras de una cierta estética colectiva se cortan todas esas pequeñas plantitas en los arriates de las aceras de las ciudades. Me molesta. Me incomoda, pero entiendo también que es parte de un proceso de ir poco a poco concientizándonos. Y en eso me incluyo yo, y por eso le dije al inicio, yo tuve que desaprender muchas cosas para aprender de otra manera y entender esto. Entonces, no creo yo que haya que señalar o decir que hay maldad en eso. Hay desinformación, hay digamos, una cultura colectiva que hemos ido creando durante mucho tiempo y que hay que resetear Sí, totalmente. y trabajarla de otra manera, ¿no? Mire, siempre hay, es cierto, aquí es mucha ignorancia, pero también hay que decir que hay personas a las que la avaricia le gana la conciencia. Hay Personas de que todo dicen, en este sí, planeta, por supuesto, hay de todo, pero es decir, si ese es su objetivo de vida, pues ese es su objetivo de vida. No se va a cambiar tan fácilmente, pero si dentro de ese objetivo de vida también está la posibilidad de contribuir de alguna manera Ujú. al medio ambiente, creo que ellos mismos se van a beneficiar. Entonces hay que irlo cambiando poco a poco. Sí, totalmente. Bueno, y hablemos un poco acerca de los beneficios, porque ya hablamos de la situación, ya hablamos un poco acerca de las características de los ríos, pero ¿qué beneficio concreto para nosotros y para el medio ambiente tiene tener ríos restaurados, ríos urbanos restaurados? Es una maravilla. Es un antes y un después. Yo he caminado ciudades donde veo cómo las personas se acercan a los ríos con un respeto, con un cariño, con una admiración profunda. Y, por ejemplo, los colegas de Costa Rica, que quiero muchísimo, el proyecto Río Urbano en San José, que es muy similar al nuestro, o el proyecto Barranco en Guatemala, son proyectos lindos, porque nuestros ríos no son esos ríos horizontales perfectos que vemos en las fotografías de las ciudades europeas, ¿verdad? No son ríos navegables tampoco, son barrancos por la misma configuración de nuestros suelos volcánicos, muy sueltos, arcillas o suelos que provienen de erupciones volcánicas, tierra negra, tierra blanca suelta. Entonces, aquí claro que un geólogo le va a decir mejor cómo se llama cada uno de esos suelos, pero lo que sucede es que cuando llueve, estos ríos lo que van formando son pequeñas como zanjitas, ¿no? Que cada lluvia se abre más y se abre más y hasta que creamos un barranco. Nuestros ríos van para abajo en barrancos. Cuando yo bajo a los ríos y a las quebradas en San Salvador, tenemos que bajar con cuerdas, porque prácticamente hay que bajar un talud a 90 grados y allá abajo está el río. Entonces, como no lo vemos, creemos que No existe. no existen. Esas tierras, como un poco tierra de nadie, ahí tiramos todos, pero ahí también es el hogar no solamente de diferentes especies que conforman el ecosistema ripario, es decir, el ecosistema del río, sino que también de seres humanos. Ahí están los asentamientos precarios, la mayor parte de asentamientos precarios en nuestras ciudades. Solamente en el AMS casi 1 millón de personas. ¿Cómo las movemos de ahí? Ahí hay un tema muy importante para Un gran reto para sí, poder para trabajar todos esto. nosotros, de dignificar esa vivienda, mantenerla en esos sitios bajo condiciones de real habitabilidad, proteger o quizás en algunos casos ciertamente mover algunas de esas viviendas que están ya en situaciones de alto riesgo, pero proveerles vivienda siempre en sus comunidades y trabajar
los proyectos de vivienda a orillas de ríos y quebradas son proyectos que no hemos tocado y que son fundamentales trabajar. Y al mismo tiempo ir recuperando el bosque ripario. Entonces, yo creo que allí lo que tenemos es una cantidad de retos en función de entender esos ríos y la conformación que tienen hacia abajo, nuestros ríos, y a partir de eso elaborar, ¿no? Entonces, podríamos hablar muchas más cosas, pero digamos que lo dejo hasta aquí ahorita. Y los cambios que iríamos viendo en esos ríos o en esas transformaciones que hacemos, en primer lugar, yo creería acercar a las personas al río, no darle más la espalda al río, es fundamental. Tiene que ser un primer cambio, que entendamos que allí en ese barranco hay vida y que ese barranco es valioso, que ese río, aunque esté sucio, es valioso. Un primer momento hay que acercar a la población al río. En un segundo momento hay que ver de eso que tenemos ahí en ese barranco, cómo lo empezamos a transformar, cómo descontaminamos, cómo protegemos el bosque ripario y toda la biodiversidad que aún existe en tramos de esos ríos, cómo trabajamos el tema de los asentamientos en condiciones precarias que están en esos ríos. Tres grandes temas. Antes, creo yo, de pensar en un sistema de parques lineales. Si nosotros tuviésemos un sistema de parques lineales a lo largo de la Selguate, recuperaríamos 40 kilómetros de un gran parque metropolitano en la ciudad de San Salvador. Y que conectaría gran parte de la ciudad. Sí. Todo, o sea, se conectan por lo menos 14 distritos del área metropolitana en diferentes lugares. Sería fabuloso. Lo conectamos con otros parques ya existentes, con otros sitios de interés, el centro histórico, museos, estadios. Se puede conectar de una manera fabulosa. Nosotros ya tenemos ese proyecto armado, lo vamos a hablar más adelante. Por supuesto. Pero yo creo que traería múltiples beneficios a la ciudad. Ya no digamos en términos de salud urbana, que es otro gran tema, y los famosos zancudos, ¿verdad? Claro. Creo que, no digo que se van a eliminar, pero Sí. se reducirían sin necesidad de fumigar. Sí, totalmente. Y era lo que quería preguntarle, ¿cómo cambiaría la vida en San Salvador? Porque, por ejemplo, bueno, si nosotros recuperáramos el Acelguate, mire que cuando usted dijo que no son navegables me rompió el corazón en gran medida. Fíjese que yo tenía un amigo, Ramón, el ruso le decíamos, porque era Chele y Zarco, vivía a las orillas del Acelguate, en esta zona cerca del Salvador del Mundo. Me acuerdo que después de clases a veces íbamos a la casa de él, entonces pasábamos por el Acelguate. Claro, no era un olor que uno diga, wow, qué sabroso, pero por lo menos en esa parte el olor no era tan fuerte, por alguna extraña razón. Cruzábamos el río entre piedras, saltando entre piedras, y a veces nos poníamos a pensar, mira, vos, le digo, ¿y si hiciéramos una balsa aquí con todas las botellas plásticas que están en el río? Le digo, ¿crees que podríamos navegarlo? Sí, me decía. Bueno, yo creo que en partes podría ser navegable, pero digamos, tener un río navegable es una gran obra también de ingeniería, porque hay que transformar los bordes del río, hay que tener grandes infraestructuras de canalización del agua, lograr tener un cierto nivel de agua también, que ahora cada vez tienen menos caudal los ríos, porque estamos teniendo alteraciones al sistema de lluvias. Muchos de esos ríos no tienen agua lluvia, sino que solamente descarga domiciliares, es decir, ahí puramente. Ahí lo que va es bueno. Sí, por supuesto, el desecho. El desecho de nuestras casas, entonces navegar en medio de ese desecho, pues creo que no sería como lo más saludable. Y también por la misma forma de la topografía, ¿no? O sea, en ese barranco podría ir con una canoita chiquita, pues, pero no con... Con eso me conformo, con que sea una canoa suficiente. Pero sí, mire, sería bonito pensar en como jardín, parque lineal que nos permitiera cruzar, por ejemplo, porque cruza todo San Salvador, me parece, ¿no? Sí. Entonces sería fantástico, incluso porque llega hasta el río Lempa, en algún punto, cerca de Chalatenango. No, en la zona de Colima. En la zona de Colima. Y sería fantástico poder caminar, no tal vez llegar hasta allá, pero sería... Claro que se puede llegar. Santiago de Chile lo ha hecho, 42 kilómetros de recuperación del río Mapocho. Okay. La doctora Sandra Iturriaga del Campo, creo que es. Sandra Iturriaga estuvo con nosotros aquí y con ella trabajamos el proyecto de la Selguate. Ellos han hecho un parque lineal en 42 kilómetros y continúan, o sea, ya se salieron de la ciudad, lo mismo que está haciendo Madrid. Madrid recuperó 13 kilómetros del río Manzanares. ¿Qué son los que cruzan la ciudad? Que pasan por la ciudad de Madrid y ya empezaron a salir
a las zonas periféricas de Madrid. Entonces son proyectos que se alargan, ¿no? Los 60 kilómetros del río hacia el Guate debería de ser posible caminarlos. O sea, 60 kilómetros bien entrenados se caminan. Lo que pasa que hay que tener las facilidades, o sea, todo el sistema de movilidad blanda que imagínense lo precioso que sería un proyecto de ese tipo, ¿no? Conectando la ciudad. Por ejemplo, yo he hecho caminatas en la ciudad de La Haya, en Holanda. Usted llega a la estación de tren en La Haya y ahí le dan un mapa para llegar a la playa. Y puede caminar la ciudad de La Haya completa sin pasar por zonas densamente urbanizadas. O sea, casi ni se siente la ciudad. Se va caminando en medio de canales, de parques, de bosques, hasta llegar a la zona de dunas y la playa. Pero esto pasa por un diseño urbanístico, digamos, no sé si llamarlo planificado o con interés social, tal vez, o tal vez las dos, porque no recuerdo cómo era la frase exactamente, porque aquí creo que hay un gran problema que en función de esta visión de que, pues sí, primero hay que atender las necesidades nacionales que permiten la vida y el trabajo en El Salvador y después estos elementos que son como digamos que de atención a las necesidades ya humanas de realización personal y todo esto que está relacionado como al arte y lo estético dentro de una ciudad. Porque nosotros podemos ver que hay ciudades que están bien diseñadas, o podríamos decir diseñadas de cierta forma que contemplan más elementos que solamente el vivir, la habitación y cruzar la ciudad. Porque nosotros aquí en El Salvador creo que tenemos un problema de diseño urbanístico que ha pasado por varias etapas. Nosotros podemos ver a manera de arqueología urbana, podríamos llamar, cómo están diseñadas algunas partes de la ciudad. Como por ejemplo podemos ver cómo están estos centros habitacionales como la IBU, como la Málaga, que son edificios creados dentro del proyecto, o sea, proyectos sociales, ¿no? Proyectos de interés social. Y cómo pasamos de eso, porque eso fue una época, a los préstamos del Fondo Social para la Vivienda para que uno pudiera pagar su vivienda, para que pudiera pagar su casa. Y empezamos a ver colonias, ¿sí? Construidas a lo horizontal, ya no hacia lo vertical. Entonces ahí podemos ver cómo en diferentes etapas de la historia de la urbanización de El Salvador tienen características muy particulares. Y en ese sentido también diseños que tal vez no están enfocados en una ciudad, sino que se creó una colonia aquí, se conectó a un bus principal de tráfico vehicular y que claro, eso en los 90 y ahora vemos que eso está totalmente saturado y que ya no da abasto. Entonces, con respecto a eso me gustaría preguntar, estas ciudades que ya tienen como un diseño y que fueron tal vez diseñadas en un principio con este sentido, ¿qué podemos aprender nosotros? ¿Y qué podríamos hacer nosotros? Porque la ciudad de San Salvador ya está construida y está construida como una especie de Frankenstein de parches urbanos y parques industriales y todo esto. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos aprender? Yo creo que hay que entender la ciudad tal cual la hemos ido construyendo. No la vamos a cambiar de la noche a la mañana. Nosotros aquí en El Salvador tenemos tradición de planificación urbana desde los años 50. Aquí se han hecho diferentes planes para el área metropolitana y para diferentes ciudades del país. El Metroplan 80, el Plan Madur, diferentes planes que han tenido visiones de cómo debería desarrollarse la ciudad. Ahora bien, contar con un plan no es suficiente. Ese plan debe de tener además el respaldo político para poder llevarse adelante, la capacidad de poder colectivizarlo a través de los ciudadanos para que se apropien de ese plan, la capacidad de poder incorporar a la empresa privada de una forma proactiva en esos planes. Y algunas cosas han sucedido, otras no a lo largo de la historia. El tema que usted toca, por ejemplo, de los conjuntos habitacionales de los años 60, 70 con el Instituto de Vivienda Urbana y la Dirección de Urbanismo y Arquitectura, el IBU y la DUA, que hicieron una cantidad impresionante de proyectos, no eran realmente vivienda de interés social, era vivienda que se pensó más bien para clases medias, pero que sirvió para poder darle vivienda a una gran cantidad de población. Y estos además iban acompañados de parques, incorporaban otra serie de equipamientos, mercados, escuelas, cines, la red de teatros y cines del país se crea en ese momento, la red de mercados también, la red de escuelas. En la UCA hemos hecho investigaciones sobre eso y realmente fue un periodo impresionante de producción, pero producción también bajo ese esquema de modernidad, progreso, pero con ciertas sensibilidades. Se crean los parques nacionales, Amapulapa y Chanmichen, Los Chorros, La Puerta del Diablo, una serie de intervenciones en espacios públicos importantes.
Esa época, digamos que llega a su fin alrededor de inicios de los años 70, mediados de los años 70, para pasar a otra época en la que empezamos más bien a destruir, ¿no? Porque es todo el periodo de la guerra. Y cuando salimos de la guerra, inicia un nuevo proceso de reconstrucción, pero hay que entender que hay otras dinámicas también, externas, globales. Los procesos de globalización ya son más fuertes, las visiones sobre las ciudades entran en la corriente neoliberal y entonces ahí hay otra forma de entender la ciudad. Son procesos diversos, entonces yo no lo veo solamente en función de cómo se ha planificado la ciudad, si bien o mal. O sea, las ciudades europeas también han tenido sus procesos y han hecho errores garrafales. Por ejemplo, los procesos de gentrificación en las ciudades europeas son fatales. La gente ahorita en ciudades como... procesos de gentrificación aquí en El Salvador durísimo. Claro, pero Europa ya lo está viviendo de una manera realmente fuerte. Pero esas alarmas empezaron a darse en los años 90. La ciudad de Londres ya decían, esta ciudad se va a volver invivible, demasiado cara. París, Londres, Barcelona. Entonces, esos procesos también que van de la mano con esa visión más neoliberal de las ciudades alrededor del mundo nos han afectado a nosotros. Ahora bien, yo lo que creo es que en ese contexto, ¿qué hacemos? Porque me parece que luchar contra esas fuerzas así de frente quizás no es la opción más adecuada, sino que ver, bueno, de estos procesos, ¿qué podemos nosotros negociar y dialogar? Por ejemplo, para un proyecto como la recuperación del río Selguate y un sistema de parques lineales, yo creo que la empresa privada es fundamental en este contexto, ¿sí? Entonces, ¿cómo dialogamos? ¿De qué manera entramos en las discusiones que nos permitan encontrar puntos en común? ¿Cómo lo han hecho ciudades alrededor del mundo? ¿Cómo lo está haciendo San José? ¿Lo ha hecho Santiago de Chile? ¿Cómo lo han hecho las ciudades europeas? Han tenido que negociar en ese contexto neoliberal. Pero hay una cosa, mire, y yo creo que sí, yo comprendo totalmente y estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero ahí hay una cosa muy importante a la hora de hablar de la negociación. Hay una frase, sí, como una especie de frase que es muy interesante. Cuando, por ejemplo, usted y yo nos sentamos a hablar y usted trae un cuchillo y yo no, usted es quien va a determinar las cosas. Si yo me siento a dialogar con usted y usted tiene un revólver y yo no tengo nada, usted es la que va a determinar qué es lo que va a suceder aquí y yo no voy a poder decir absolutamente nada. Pero cuando usted viene con las manos limpias y yo vengo con las manos limpias, entonces ya estamos discutiendo la verdad, lo que se va a hacer. Porque mientras no estemos en igualdad de derechos, en igualdad de capacidades, porque en varios episodios hemos hablado y aquí podemos decir que ni frente a la ley todos somos iguales, y menos una persona que no tiene los recursos para poder pagarse un abogado versus una empresa que tiene todos los abogados para poder pagarse. Entonces yo diría que aquí es muy importante un marco regulatorio claro, básico, porque en Europa se pueden hacer esas discusiones porque incluso las empresas están amarradas hasta las certificaciones internacionales que tienen que tomar en cuenta las necesidades y atenciones a sus empleados y resarcir al medio ambiente, participar de la sociedad civil, cosas que aquí todavía no han llegado, todavía no están sucediendo. Y el marco legal, volvemos a decirlo, es lo que nos permitiría a nosotros, de frente a estas discusiones, poder acercarnos y entender que estas empresas, más allá de una buena voluntad, tienen una responsabilidad también. Sí, yo creo que hay que entender dos procesos diferentes. Europa también ha pasado por periodos de su historia en los que ha tenido que negociar en esas condiciones de tremenda desigualdad, ¿no? Pero han logrado llegar a consenso. Yo creo que eso tiene muchísimo que ver con cómo las personas van teniendo cada vez más acceso a la educación, porque sí se puede llegar a una negociación cuando nosotros tenemos conocimientos, y no estoy hablando solamente de las universidades, diversos saberes que son aceptados y que son capaces de ponerse en esa mesa de negociación. Es un proceso largo, ciertamente con muchas dificultades, pero que hay que insistir en ese proceso. También entiendo que es cierto, nuestras sociedades las hemos ido organizando de tal manera que hemos favorecido las desigualdades en muchísimos sentidos. Y no va a ser fácil que salgamos de esos procesos mientras la mayor parte de nosotros seguimos teniendo una mente colonizada. Total. Y aquí no estoy hablando de yo me siento en situaciones
de desigualdad a negociar es que ambos, todos los que están en esa mesa de negociación, tienen la mente colonizada. Entonces, allí hay un proceso de decolonización que se tiene que hacer, que es necesario para que yo entienda que, aunque no tenga ese revólver, yo también tengo una voz importante y puedo negociar de tú a tú. Y que el revólver al final no va a ser lo más importante porque estamos hablando de la vida. Porque ambos, con o sin revólver, sí, vamos a tener que proteger a la naturaleza para poder sobrevivir. Entonces, ahí cuando empezamos a negociar y a dialogar desde esa perspectiva, se empiezan a disipar esas desigualdades. Y creo que entramos en esa discusión más de humanidad, de sentir al otro en su total dimensión. Porque yo le aseguro que también, aunque hayan personas que ciertamente están atrapadas en ese tema del dinero, o sea, no pueden sobrevivir 3 días sin agua. Totalmente, totalmente. No pueden. O sea, usted puede ser el malévolo más grande de este mundo, trate de vivir 3 días sin agua. Sí. Entonces, ahí se disipa. Pero llegar a eso es lo que tenemos que empezar a construir como sociedad. Pero es que mire, yo estoy totalmente de acuerdo. Fíjese que incluso... No digo que sea fácil. No, claro, pero como usted lo plantea, sabe, es que sí, mire, hay un proceso casi que de construcción que tendríamos que hacer con respecto a algunas cosas, que hacerlo tal vez en una mesa de diálogo se vuelve casi imposible, porque de pronto podemos encontrarnos, y aunque uno no lo crea, encontrar personas negacionistas respecto a algunos Siempre elementos, hay, como sí. por ejemplo la situación del medio ambiente, el cambio También en climático, Europa hay, sí, correcto, sí, y más de lo que uno cree o de los que deberían de haber. Entonces aquí vamos a encontrar personas, y mire, incluso una de las líneas que nosotros hemos criticado es la cultura laboral que nosotros tenemos. Aquí hay muchas personas que con el afán de quedar bien, entre comillas bien, porque yo no creo que al dueño de una empresa le interese que se esté destruyendo el medio ambiente solo porque sí. Hay personas que por ponerse la camisa y quedar bien, entre comillas, defienden a capa y espada intereses que se han inventado de la propia empresa. Es decir, no es que nosotros, la ley no nos prohíbe tirar la basura al río, nuestros químicos al río. La ley no nos dice nada de eso. Y no le estamos contaminando lo suficiente como para que nos llame la atención o nos pongan una multa. Yo no estoy diciendo que así sea, pero más de alguna persona tiene algunas mentalidades negacionistas, incluso que están dispuestos a hacer cualquier cosa por la empresa. Sí, yo me he encontrado con todo tipo de personas. O sea, en este camino de trabajar en pro de restaurar los ríos en el país, de verdad que me he encontrado con todo tipo de personas. Y me parece, a mí algo que me ha llamado muchísimo la atención es que cuando empezamos a hablar del tema más filosófico, profundo, humanista de este proyecto, todos están de acuerdo y todos quieren colaborar. Y me preguntan, Sandra, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? Hasta los más malévolos que usted está describiendo me preguntan, ¿qué puedo hacer yo? Y lo dicen desde ese lado más profundo. Claro, ahí entramos en otra serie de procesos, ¿verdad? Los modos de hacer, las reglamentaciones, hasta dónde quiero llegar, o sea, qué beneficios saco yo, porque yo le aseguro que eso de sociedad civil en grande, en abstracto, cuando usted llega al día a día, es quizás de lo más difícil. Yo he tenido negociaciones y conversaciones mucho más productivas con empresarios que cambian porque tienen la facilidad de hacerlo, porque ellos deciden y porque ellos inician los procesos, que con ciudadanos que de repente uno diría la sociedad civil está empoderada. No, la sociedad civil quiere seguir en ese nicho de tranquilidad, de no tener preocuparse, que hacer, o sea, de seguir con mi jardín con grama. Entonces, yo creo que hay que ir botando paradigmas de cómo funciona esto y no demonizar a nadie, simplemente entender que cada uno de esos actores va en un proceso diferente, unos más adelantados, otros más atrás, y tampoco predicar como para tratar de cambiar a las personas. Cada persona va a cambiar en el momento que tenga que hacerlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo pienso que yo, Sandra, debo de seguir insistiendo en el tema y hablarlo. Por eso estoy súper emocionada con este podcast y quisiera hacer muchísimos más. Y vamos a tener muchísimos más de eso. Porque mientras más cuente esto yo, o sea, lo que yo he vivido, habrán miles de otras personas que dicen, wow, yo hice eso también, yo estoy haciendo esto, yo quiero iniciar, yo voy en este camino. Y entonces vamos a hacer muchos más. Así es que
he pasado las diferentes etapas. He pasado la etapa de la cólera, la etapa de la prédica, querer cambiar a todo el mundo, la etapa de los malos allá, los buenos aquí. Todas las etapas las he pasado. Y ahora estoy en una etapa de mayor tranquilidad. Ya está en un modo zen ahorita. Totalmente, porque estoy convencida que va a suceder. Okay. Porque después de 13 años de trabajar en esto, creo que va a suceder. Pero no tengo que creer que yo voy a cambiar a las personas. Yo voy a contar mi historia y cada quien va a ir haciendo su propia historia hasta que suceda. Pero de que va a suceder, va a suceder. Ya nos encontramos casi al final de este episodio, pero hay un par de preguntas que me gustaría hacerle. Y quizás comenzaría con esta. Y es que viendo hacia atrás, estos 13 años de trabajo y proyección, ¿qué piensa? ¿Ha visto que las cosas van cambiando? ¿Qué se ha logrado? Totalmente, yo soy súper positiva. Al principio creo que fue bueno que al principio no sabía las dimensiones de este proyecto, porque quizás me hubiera dado miedo y no me hubiera atrevido a hacerlo, pero como era totalmente inconsciente y tremendamente curiosa y con ganas de hacerlo, entonces me metí a investigar, me di cuenta que en las primeras fases yo tenía que aprender mucho o desaprender mucho y bueno, ahí he ido, esas fases las vamos a ir conversando más tranquilamente, pero creo que entender que este proyecto se ha vuelto para mí un proyecto de vida, que es un proyecto que yo voy a dejar a otros para continuar, es bien importante, pero que en este momento hay cosas que se pueden hacer. Entonces yo diría que hay que entender la visión a largo plazo. El río Sena ha pasado un proceso de 100 años de restauración para que la gente se pudiese bañar allí. Esa es la visión larga. O sea, son varias vidas, varias generaciones. ¿No? Por eso es importante aprender a soltar el proyecto. Y por otro lado, ¿qué puedo hacer yo ya? Desde esas primeras fases en las que me encontraba completamente sola, totalmente inconsciente de lo que iba a suceder, pero con mucha ganas de hacerlo. Y empezar a ver que habían otros que ya lo habían hecho y que podía apoyarme de una red valiosa para trabajar. Hasta llegar ahora, después de 13 años, donde creo que ya hay un camino positivo recorrido. Desde el aula con mis estudiantes, a quienes yo admiro y aprecio muchísimo la apertura de espíritu y de mente que tienen para poder trabajar en este proyecto. Y por otro lado, con mis colegas también, con los colegas con los que trabajo, los proyectos urbanos y con quienes tengo diálogos profundos y que estamos haciendo también proyectos que no sabíamos que podíamos hacer. Claro. Entonces yo pienso que es un camino muy lindo, un camino que a veces frustra, pero que en realidad cuando se tiene la capacidad de ver a largo plazo, esos pequeños momentos de impas se superan. Y se sigue adelante con alegría y con optimismo. Mire, qué interesante, porque yo creo que uno de los grandes problemas que las personas a veces enfrentan a la hora de comprometerse con esta clase de proyectos es que ven esto como una cosa que tiene que darse ya. Por ejemplo, yo en vida tengo que ver ya el río hacia el Guate navegable. Ese es el ego. Sí, totalmente. Y creo que comprender que estos proyectos, más allá de hacerlos por el ego, por aquella cosa de ver yo lo hice, yo lo vi, yo lo logré, es más allá de esta es una responsabilidad humana que tenemos. Porque creo que es una de las cosas que tal vez se deja por lado, ¿no? Sino que nosotros lo que queremos es esa gloria, que queremos ese yo lo hice, yo tuve la capacidad. Y tal vez no comprender ese hecho de que estas responsabilidades humanas que nosotros tenemos con el ecosistema, con la naturaleza, son reales. Nosotros dependemos de la naturaleza y estamos martillándola, ¿no? Es la vida. O sea, si no cuidamos nuestros ecosistemas, y en mi caso particular los ecosistemas riparios, no vamos a sobrevivir. Punto. Totalmente. Bueno, y tal vez la última pregunta para cerrar este episodio. A las personas que nos están escuchando, ¿a qué los invitarías? A mí me encantaría que comiencen sus propios procesos de desaprendizaje, que sean súper curiosos, que busquen cuál es la quebrada o rillito que pasa por sus casas, porque hay por todos lados en nuestras ciudades. Siempre hay una quebradita, siempre hay un lugar de donde viene mal olor, donde hay un botadero, donde aparecen los animalitos que andan rompiendo bolsas de nuestra basura que no separamos y no compostamos. Empiecen a observar eso, hablen con los señores que recogen la basura en sus colonias, pregúntenles cuando ellos abren nuestras bolsas los problemas de
infecciones en la piel que tienen, porque allí ellos las abren para reciclar, son los primeros recicladores. Ayúdenles a sacar ya la basura separada. Acérquense a sus municipalidades y pregunten a dónde llevan esa basura. Interésense si hay algún grupo ecologista en su colonia o en su barrio. ¿Qué están haciendo? ¿Están reforestando? Hay grupos de observación de aves, hay colegas que aman los murciélagos sí. Y aquí hemos tenido varios. Nosotros estamos aquí gracias a Melissa, que le mando un gran abrazo, que es amante de los murciélagos. Entonces, esas pequeñas cosas que están sucediendo alrededor nuestro, en nuestro entorno más inmediato, en nuestro hábitat fundamental, son las que debemos de empezar a activar. Caminar alrededor de nuestra colonia, a ver qué pasa. Se puede caminar, las aceras están en buen estado, hay mucho calor, dónde hay calor, dónde no hay calor, qué lugares me gustan. Empiecen a hacer mapas, cartografías personales de los lugares. Empiecen a tomar fotografías, cómo va cambiando. Siembren un árbol y vean cómo crece bien, se nos muere rápido, ¿qué pasa? Abran un hoyo en el suelo, vean cómo está esa tierra, ¿tiene lombrices o no tiene? O sea, esas cosas que a mí me parecen tan básicas son las primeras que hay que hacer, y luego no se crean todo lo que yo les digo tampoco, sigan sus propios procesos. Pero lo importante detrás de todo esto y lo que usted comenta es que lo comiencen. Sí, totalmente, que lo comiencen. En el momento que comiencen van a empezar a descubrir. No pierdan la curiosidad, sigan descubriendo y empiecen a hacer cosas pequeñitas, pero que después les van a dar unas satisfacciones enormes. Sí, totalmente. Hace poco una vecina mía me dijo, mire Sandra, usted nunca saca bolsas de la basura. Así como, qué cosa más rara, ¿verdad? Es que definitivamente está un poco extraño. El camión de la basura pasa todos los días por mi casa y todos los días hay bolsas. Y yo saco una más o menos cada 3 meses, pequeñita, porque todo lo reciclo y todo lo reutilizo y todo, o sea, no hay nada. Y mi casa ciertamente no es un promontorio de basura, ¿no? Entonces, porque eso podría empezar también. Sí, dentro vive un síndrome de Diógenes por ahí, dice. Exacto. Pero entonces, pero eso ha significado un tremendo proceso de desaprender, largos procesos de prueba y error hasta lograr llegar a este momento. Y lo que a mí me ha funcionado no necesariamente le va a funcionar a mis vecinos. Entonces, cada quien tiene que hacerlo a su manera, informarse, buscar. Hay muchísima información ahora en el internet que se puede acceder fácilmente, acercarse a alguien que ya lo empezó a hacer. Es decir, hay muchas cosas, muchísimo, que se puede empezar a hacer ya. Pero empezar a hacer, totalmente de acuerdo. Bueno, doctora, qué gusto poder contar con usted en esta serie de episodios. La verdad es que ha sido muy bonito y vamos a ver qué nos espera en los próximos episodios. Vamos a hablar un poco de la historia de la Selguate, qué es lo que se está logrando, experiencias que se han vivido en otros países, eso que se ha logrado ver en YouTube, que la gente se lanza en un río en Europa para poder llegar más temprano a su casa porque lo lleva. Ay, no, ojalá eso se pudiera con el Selguate, pero bueno, son cosas que vamos a hablar en los próximos episodios y creo que son bonitos aprendizajes y motivación como para poder sumarnos a este proyecto, que realmente es un proyecto para todos, no solo para quien está detrás de él, ¿verdad? Así que nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Salvador, y gracias de verdad a toda la gente que está escuchando este podcast. Engánchense porque creo que aquí hay un espacio donde podemos hablar con emoción abiertamente y despertar curiosidades. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias.